Para nuestra familia fue una grata sorpresa el anuncio de la beatificación de mi tío Héctor en Roma en el año 1990. No nos imaginamos que tan pronto el Papa iba a decidir santificar al tío. El hecho es que para nuestra familia el tío fue un santo desde siempre. Mi mamá es hermana de Héctor, vive actualmente en Buenos Aires, es anciana, tiene 87 años y junto a ella vive un hermano y dos hermanos más que viven en Buenos Aires. Uno rescata las claras convicciones que él tenía y cómo, a pesar de que la situación venía muy dura, cómo él, debido a esas convicciones, se mantuvo y se quedó. Está en la faceta como educador y también como escritor, porque él decía que él quería que en su tumba se leyera Héctor Valdivieso, ¿quién fue? Fui un propagandista católico. La parte que más me toca y me emociona es el que él se haya dedicado tan íntegramente a estos alumnos muy humildes. Yo a todo el mundo que le cuento que el tío de Pedro, que lo van a santificar y qué sé yo, siempre hago referencia mucha sobre el tema de que son educadores y que se sacrificaron por educar. A mí me parece espléndido eso. Es como si realmente nosotros estuviéramos en vida recogiendo lo que él sembró, pero en realidad el hecho de su trabajo, su actividad, su profesión de educador, su postura frente a la muerte, solamente fue de él y solamente de él y de nadie más. Boedo, barrio orillero de tangos y malevos, vio llegar a comienzos de siglo a don Benigno Valdivielso y Aurora Sáenz en busca de mejores horizontes. Inmigrantes como tantos buscaban una mejor situación. La vida les regaló un manojo de hijos: José, Héctor, Zulema. El segundo de los varones, Héctor Antonio, nace el 31 de octubre de 1910, en la antigua iglesia de San Nicolás de Bari, emplazada en el lugar que posteriormente ocupara el obelisco. Recibió las aguas bautismales, rodeado del cariño familiar y el afecto de amigos y parientes. Buenos Aires les dio a los Valdivielso duro trabajo y poca fortuna. No lograron arraigarse y emprendieron en 1914 el regreso hacia España, estableciéndose en la ciudad de Briviesca, capital de la Bureba. Sin embargo, quedaba sembrada en la memoria de los Valdivielso la semilla del regreso a estas tierras, que ya las consideraban su patria. Briviesca, durante estos años, Héctor con su hermano José asisten a la escuela de párvulos municipal, que todavía subsiste y que sigue ejerciendo como tal escuela de párvulos. Cuando tenían ya 3 hijos, José el mayor, Zulema, que en este momento vive todavía en Buenos Aires, y Héctor Antonio. Posteriormente nacería en España ya la 4ª hija, María Luisa. En Santa María de Briviesca, uno de los templos de la parroquia, el 9 de julio de 1915, Héctor recibe el sacramento de la confirmación. Por cuestiones laborales, el padre decidió hacer una nueva experiencia y se fue a México. Y efectivamente allí encontró trabajo, pero la familia de momento no se movió de Briviesca hasta ver cómo resultaban las cosas.
Y posteriormente asiste a la Escuela del Pueblo, a la Escuela Nacional, de cuyo periodo tenemos también varios escritos muy interesantes, unos dibujos, una página de caligrafía, que su maestra califica esta última de sobresaliente. En Briviesca surgen en Héctor las primeras inquietudes de vocación religiosa, motivadas tal vez por su hermano José, que ya se había ido con los hermanos de la Salle. Una vez puestos de acuerdo sus padres, Héctor, acompañado de su mamá, viaja en tren a Bujedo, iniciando así un sueño, un gran sueño. En Bujedo, un antiguo convento del siglo XI albergaba el impetuoso centro de formación pedagógico-espiritual para los hermanos de la Salle. Los sueños adolescentes de Héctor encontraron el clima ideal para sus vuelos. Bujedo era una esperanza, un futuro, allá por el año 1891-92. Habían pasado 8 siglos de permanencia premonstratense, con un final trágico, con un final prácticamente sin futuro. Los monjes eran expulsados del monasterio. Aquí, en una fecha bien fijada por Dios, tenían que llegar los hermanos de la Salle. Entonces, Bujedo es la casa de formación, es la casa madre, es el alma mater de la Salle en España. El 28 hicimos exámenes y salí 10. Para que nos divirtamos bien en estas vacaciones, el reverendo hermano director nos ha comprado 5 juegos diferentes. Uno de tuta, otro de croquet, otro de rana, otro de bolos y otro de balón de mano y pie, y nos ha puesto por clases. Recibí un espejo cuando vino el hermano Celestino, por lo que doy muchas gracias. Bujedo, en aquellos momentos, pues tenía un proyecto de gran profundidad, de gran calidad. Además de este ambiente de piedra y de siglos en que se vive, en que se vivía y que evidentemente influye en las personas, sin darse cuenta, pues había eso, un gran proyecto y muy profundo proyecto de formación cultural y espiritual. Y en este muchacho que viene de Briviesca a los 12 años, este ambiente impacta grandemente. Aquí vivió sus inicios, y los inicios son siempre emborrachadores. Sus inicios son embriagantes, ¿no? Es decir, la persona se encuentra ante un desafío, ante una llamada, ante unas inquietudes, y la persona responde con ilusión. Querido padre, aprovechando la ocasión le escribo 4 letras para ver si usted me haría el favor de darnos el permiso para ir a Bélgica, es decir, donde está Frondicio, el de Quintana Vides. Y después de ser hermanos, ir al Brasil o a Argentina, nuestra patria. Esperando nos concederá usted el favor ya dicho y nos dará ese gusto a vuelta de correo, si puede ser. Se despiden sus hijos, que de corazón les quieren. José y Héctor Valdivielso. Promediando el segundo año de sus estudios con los hermanos de la Salle, una invitación vino a ponerle más alas a sus ilusiones. Los superiores le ofrecieron la oportunidad de ir a Bélgica, a Lembeek-le-Hall. Allí, en la casa central de la congregación, se formaban a los futuros misioneros. Héctor, con el permiso de sus padres, aceptó entusiasmado el desafío, sumergiéndose en una formación cultural amplia, exigente y moderna. Él quiso ir al noviciado a Lembeek-le-Hall, a Bélgica, precisamente para poder ir a Argentina, a Brasil o a México, las 3 cosas cita él, donde le mandaran, porque su ilusión era volver a dar el catecismo en su patria argentina. Descolló en los estudios, aprendió el francés, se formó en teatro, en técnicas de animación y juegos, y las películas de tierras de misión avivaron su fuego misionero.
Querido padre, deseo que al recibo de esta se halle bien. Yo sigo bien desde que pasé el noviciado, como le dije en mi última carta. Dispénseme que no le haya escrito antes, pues en el noviciado nos formamos y no tenemos mucho tiempo para escribir. El 6 de octubre tomamos el hábito 28 y a mí me han dado por nombre Hermano Benito de Jesús, con que la próxima carta ponga en el sobre como le ponga al fin de esta. Ahora no me queda más que un año aquí y después iré a Bujedo el 10 o 12 de octubre y después iré al Brasil con Pepe, que irá en mayo. Termino diciéndole que tenga una gran devoción al Sagrado Corazón de Jesús y de María, manifestándola por su atacho a la Santa Iglesia, sobre todo ahí, país de persecución. Que yo estaría contento si podría estar como usted en medio de una persecución donde podría obtener el martirio e irnos al cielo sin pasar por el purgatorio. Sin más, se despide este hijo que le desea una gran devoción a la Santísima Virgen Reina de los Mártires. Hermano Benito de Jesús. De este proyecto formativo en esta casa, que en él influyó tanto que efectivamente en una de sus cartas dice: tengo que salir de aquí muy hecho un sabio, para después pues influir en mis alumnos, porque nadie puede dar lo que no tiene. Héctor, yo lo veo metido en la fila del reglamento, de la vida, de la ilusión, de la caridad, de los juegos, de las diversiones, de las potencias distintas, ¿no? Y llenándose para poder luego repartir hasta que se dio por entero a Dios en aquel acto sublime del martirio. Héctor, joven hermano ya, siente que puede desplegar sus alas con todo el fuego juvenil. El 14 de agosto de 1929 recibe su primera misión apostólica. Es enviado a la escuela de la ciudad de Astorga, una comunidad de 5 hermanos que animan una escuela de casi 300 alumnos. En esta histórica ciudad, que guarda recuerdos de su origen romano, se destacan la catedral y el palacio episcopal de Gaudí. El hermano Héctor, durante 4 años, da rienda suelta a su ímpetu apostólico. Se destaca como educador dedicado, particularmente a los niños con más dificultades, animador inquieto de grupos juveniles y fogoso periodista y propagandista de la prensa católica. Los recuerdos que yo tengo del hermano Benito principalmente se centran en su amor a la Eucaristía, que era extraordinario y la irradiaba, porque había un grupo de tarsicios, un grupo muy numeroso, que son como aprendices de adoradores nocturnos. Y lo veíamos pues como algo heroico, algo grande, el que los hombres mayores se pasaran la noche delante del Santísimo, y aspirábamos también nosotros a serlo. Teníamos algunas vigilias de primera hora con ellos, y había jura de bandera, y había pues todo lo que significa una vida eucarística, con la comunión muy frecuente. El hermano Benito insistía mucho en la comunión. Fui alumno del hermano Benito de Jesús, estuve durante el curso 1930-1931 y fue un hermano que no solo me enseñó mucho, sino que me educó mucho. Fue una enseñanza extraordinaria. Y en cuanto a educación, aquello era superior a todo. Por ejemplo, en matemáticas, este hombre, para meternos dentro de las propias matemáticas, vivirlas, creó un banco. Pero un banco que, no sé ahora los hermanos, entonces, para premiar al alumno, le daban unos vales, 5 puntos, 10 puntos o más o menos. Y entonces el banco, los alumnos llevaban allí después de clase e ingresaban sus ahorros y le producían un 5% diario. Y había a lo mejor, no sé, 6, 7 alumnos de los más aventajados que eran los oficiales del banco. Y había
un director del banco, que casi a mí me da rubor decirlo, quién era. Yo estoy contentísimo. Tengo 96 en clase. Qué feliz soy en su compañía. Todos están contentos de mí y yo lo estoy de todos. Ya va terminando el curso y en el próximo junio podré ir a casa a pasar unos días y después, si me dejan, a Bujedo para juntarme con los antiguos compañeros y profesores que dejé. ¿Qué tal México? ¿Se levanta o no? Mándeme algunos recortes de periódicos que traten de su estado actual. Su hijo, que le quiere. Hermano Benito de Jesús. A los 11 o 12 años fui al colegio La Salle. Me tocó ir con el padre Benito, que era un hermano muy joven y le gustaba mucho la compañía nuestra. Cuando salíamos al recreo, el primero que se ponía a jugar al fútbol era él. Todos, claro, nos ganaba, era el doble de altos o el triple que nosotros, así que teníamos poco que hacer corriendo con él, aunque él con la sotana no podía correr mucho tampoco, pero lo pasábamos muy bien. Cuando íbamos de paseo, también el hermano Benito se portaba muy bien. Luego, porque íbamos así, había un campo aquí, cerca de aquí, cercado de madera, que era de los hermanos. Era un campo de fútbol muy bueno, era donde se jugaba casi. Pues veníamos ahí, otras veces íbamos para ir para Celada, donde había una esplanada para jugar, y jugaba con nosotros y todo como muy bien. Vamos, que se entretenía y nos divertíamos todos. Todos los domingos había que ir a las 10 a misa. Y ese domingo no sé qué hicimos, alguna cosa mala. Nos dejó castigados en la iglesia hasta la 1. Y resulta que en la Plaza Mayor iba el hombre araña a subir al ayuntamiento hasta arriba. Y no lo pudimos ver. Estuvimos castigados. Seguramente lo merecíamos, no me acuerdo lo que habríamos hecho. Él consiguió una educación, pudiéramos decir, con todos los alumnos, individual. Él buscaba qué alumno necesitaba corregirse de orgullo o de genio o de otra cosa. Y él lo preparaba, lo formaba, le mandaba hacer cosas o lo castigaba para que se le bajasen los humos. ¿Sí? Era un hombre extraordinario. Los acontecimientos sociopolíticos comienzan a ser parte de sus preocupaciones. Más aún, cuando las legislaciones republicanas se iban orientando hacia un claro enfrentamiento con el mundo religioso y de la Iglesia. Quiera Dios que el año que vamos a empezar sea para toda España un año de paz y de ventura, y que cesen los ataques y pruebas de que ha sido objeto la Iglesia Católica. Yo les he dicho muchas veces, no ceso de trabajar todo lo que puedo en la defensa de estos sagrados ideales. Hoy día, todo católico debe ser un soldado de primera fila, dispuesto a luchar siempre contra el mal. Por aquí sigo sin novedad. No hay para qué tener miedo, pues nadie puede contra Dios. Y si tenemos que sufrir cárcel, un destierro o una persecución, nada me importa, pues al que tiene a Dios consigo no puede dañarle nada. Al final del curso de 1933, y dadas las circunstancias políticas del momento, la comunidad de Astorga hubo de dar por concluidas sus labores por una prohibición legal que impedía enseñar a los miembros de congregaciones religiosas. Entonces todas las congregaciones religiosas, incluida naturalmente la nuestra, pero todas las demás lo mismo, tuvieron que pensar y actuar por dos posibles caminos. O irse al extranjero, y el otro camino posible era pues disimular que eran religiosos, y para eso dos cosas: dejar el hábito, vestirse de paisano y cambiar de residencia. Nuestros superiores, de momento, en previsión de ver qué podía pasar todavía, por no adelantarse a los acontecimientos, pues optaron por esto segundo. Todos los hermanos dejaron el hábito, se vistieron de paisano, dejaron el nombre religioso, volvieron al nombre primitivo. En sus cartas dejan de llamarse hermano fulano, hermano Benito, por ejemplo, y siguen con el nombre primitivo, en este caso Héctor.
Y así es como el hermano Benito, Héctor, va a Turón, vestido de seglar, pero claro, esto era para burlar la ley, pero era muy difícil burlarla. Pues todo el mundo se dio cuenta que eran los mismos de antes, que habían cambiado de lugar y nada más. ¿Por qué? Pues porque en la escuela las clases seguían igual, la enseñanza religiosa seguía lo mismo, el crucifijo continuaba en las clases y los alumnos asistían a la misa parroquial todos los domingos en grupo, o sea que no había nada. Y por supuesto, pues claro, todos vivían juntos, lo cual significaba que todos eran solteros, lo cual evidentemente llamaba la atención. Todo el mundo sabía de qué se trataba. Querida madre y hermanas, la presente no tiene otro objeto que el comunicarles mi salida de Astorga efectuada el otro día por orden de mis superiores. El lugar de mi residencia es actualmente, como verán por la fecha, Turón. Turón es un valle de Asturias. En dicho valle está situado el pueblo del mismo nombre. Aunque desconocido, tiene alrededor de unos 15 a 20.000 habitantes dedicados casi exclusivamente al trabajo de las minas. El aspecto de este terreno es sumamente bonito y pintoresco. Encumbradas montañas cubiertas de verde y esmaltadas de un sinnúmero de casitas blancas encajonan nuestras viviendas como si quisieran librarnos del sol en verano y del frío y viento en invierno. El clima es agradable. No tan halagüeñas son las noticias que tengo del carácter de esta gente. Al parecer, se trata de gente algo mediana, de ideas avanzadas, la mayoría de los cuales son socialistas. Va mucha diferencia de esto a Astorga, pero sin embargo no nos apuramos porque los mismos obreros nos quieren mucho y no permitirían que nadie se metiera con nosotros. Pero aunque la gente sea mala, no importa, trabajaremos lo que podamos. Las clases no las empezaremos hasta 1 de octubre. Somos 8 los que viviremos en esta escuela. La casa pertenece a la sociedad Ulleras del Turón. Es la mejor de todas las que tenemos. Y ya voy a terminar porque me están esperando los libros y ya saben que no me gusta perder tiempo. Si alguna vez leen en los periódicos algo de aquí, como huelgas, atentados u otras cosas por el estilo, no se lleven ningún mal rato, porque ya les he dicho siempre que tenemos bastante prudencia para ponernos salvo y defendernos. Así es que estén siempre tranquilas. Esta es la primera que les escribo desde aquí, pronto volveré a escribirles otra. Sin más, por ahora, se despide de ustedes su hijo y hermano, que no las olvidará nunca, Héctor. Entonces había varias comunidades en Asturias. En la cuenca minera estaba Turón, estaba Bustiello, estaba Camorana. Colegios que distan entre sí pues muy pocos kilómetros, 2-3 kilómetros al uno y a unos quizá menos todavía. Y entonces pues iba a decir que formamos casi como una sola comunidad, porque teníamos reuniones frecuentes y desplegábamos nuestras actividades apostólicas pues comunicándonos mutuamente las experiencias unos y otros. Y allí le encargan también de un cometido especial, la congregación del Niño Jesús. Y sin duda tuvo también mucha relación con la juventud católica. En aquel colegio, en aquel centro, existía una organización de alumnos mayores y exalumnos que formaban lo que se llamaba la juventud católica. Es indudable que tuvo que tener relación con ellos, porque este hombre desde Astorga estaba entusiasmado, por eso es que aparecen las cartas una y otra y otra y otra vez, con la acción católica promulgada por Pío XI y que en aquellos momentos pues estaba reorganizando en España con mucho éxito y con mucho entusiasmo. La Acción Católica tenía una revista que se llamaba Signo. De esa revista pues estábamos suscritos para los aspirantes, porque era más bien para los aspirantes, él en Turón y yo en Ujo. Y entonces nos comunicábamos a ver la forma de hacerlo y la forma de distribuir esa propaganda de la revista Signo. Y recuerdo que una vez pues iba yo con él camino de Ujo y recibimos la entrevista de unos chavales por allí que estaban jugueteando. Era un día de nieve, me acuerdo como si fuera hoy. Y a los dos pues nos insultaron, nos apedrearon a bolazos de nieve. Y entonces seguimos el camino del colegio, los dos hablando de nuestras cosas, de esas cosas, ¿verdad?, propias de las actividades que llevábamos juntos.
Y ya cuando volvimos para allá yo me dije, ya no vuelvo yo a pie, tenía que volver solo, dejar al hermano Héctor, dejarlo en casa. Y yo pues volver a mi casa, digo, pero yo a pie ya no vuelvo, entonces me cogí un coche. A finales de agosto de 1964 organizó unos ejercicios espirituales de todo el día para este grupo de alumnos selectos. Y de ello mandó un comunicado a un periódico de Oviedo, Región. Este comunicado es para ambientar a los alumnos, bueno, más que a los alumnos, porque a ellos ya les ambientaba él directamente de palabra, pues yo creo que era para ambientar a los padres, incluso para hacer propaganda entre otros padres de alumnos y otros alumnos, pero que dado el medio de comunicación, un periódico importante de Oviedo, creo que era el más importante, que se extendía por toda la provincia, pues aquel comunicado resultó una siembra de espiritualidad por toda la provincia de Asturias. La noche del 4 al 5 de octubre de 1934, en el Valle de Turón, estalla la revuelta popular y los revolucionarios se adueñan de la situación. A las 7 de la mañana, en la comunidad de Los Hermanos, se inicia la misa, celebrada por el padre Inocencio de la vecina localidad de Mieres. El oficio religioso no llega a su fin. Los revolucionarios asaltan el colegio, detienen a toda la comunidad de hermanos y al sacerdote, encerrándolos en la casa del pueblo, a unos 500 metros del colegio. Pasarán 4 largos días de incertidumbre, espera y oración, hasta que en la negra noche del 9 de octubre, a la 1 de la mañana, en medio de las sombras, Silverio Castañón, jefe al comando, dio la orden. Recuerdo que tan pronto como los hermanos y el padre salieron a la explanada del lugar, les comuniqué que no había nada que ir al frente, que donde iban era al cementerio, a morir. Los hermanos y el padre oyeron tranquilamente la sentencia y fueron con paso firme y sereno hasta el cementerio. Sabiendo a dónde iban, fueron como ovejas al matadero, sin pronunciar una queja. Tanto que yo, que soy hombre de temple, me emocioné con su actitud. Cuando llegamos al cementerio, hubo que esperar un rato a que el enterrador llegara con la llave. Abierta la puerta, les ordené seguir adelante, lo que hicieron con la misma entereza con que lo habían hecho hasta allí. Llegados a las fosas que teníamos prevenidas, se los colocó delante de ellas. Y en 2 descargas quedaron muertos. Recuerdo que me pareció que camino del cementerio y cuando estábamos esperando frente a la puerta, rezaban en voz baja. Estaba muy cerca y salimos al oír los disparos, abrimos la puerta porque en mi casa daba al colegio. Ahora no está porque la configuración de la barriada es otra, pero eran unos cuarteles así, alargados, y esta casa está frente al colegio y debajo del cementerio. Al oír los disparos, entonces abrimos la puerta y mi madre dijo, meterse para adentro, porque sospechaba que algo estaba pasando. Eso me quedó grabado. A la mañana amanece y ya vemos humear el colegio, el cuartel de la Rabaldana, la Guardia Civil, y ya nos dicen que mataron a los hermanos. Así, la noticia fue así simple. A los hermanos mataron a don Rafael y a los hermanos. Estalló la Revolución de Asturias el 4 de octubre de 1934, en el contexto de una república que estaba corrompida y que no era absolutamente democrática, porque había una serie de rencores, de odios. Entonces en Asturias es el único sitio en que la revolución triunfó. Como había mucha dinamita, había muchas armas ocultas,
que el Partido Socialista había ido armando a sus miembros, pues entonces triunfó más. Pero a esa revolución se perdió totalmente después los rastros, porque 15 meses después de la revolución estalló la guerra civil. Y entonces verdaderamente la persecución religiosa fue la guerra civil del 36 al 39, donde murieron pues 300.000 combatientes, 17 obispos les mataron, 6.000 sacerdotes, alrededor de 25.000 jóvenes de acción católica. Entre esos sacerdotes y religiosos 6.000, pues nada menos que 169 hermanos de las escuelas cristianas, de los cuales 108 habían hecho la formación en Bujedo, pues murieron. Entonces, cuando hablamos de los mártires nuestros de Asturias, es muy difícil el que lo vive desde el exterior, por ejemplo desde Argentina, el que puedan hacer la diferencia entre lo que fue una revolución de tipo soviético y lo que fue después la guerra civil. Los mártires de Asturias prácticamente les mataron 4 resentidos de Turón: Silverio Castañón, Ceferino González Álvarez, o sea, nombres que de alguna manera representaban en ese momento al comité del partido, que no era el socialismo de los tiempos modernos, era un socialismo de tipo resentido, amargo, que tenía mucho de razón en sus reivindicaciones, porque había una explotación muy grande del mundo obrero, pero que de alguna manera empleó la violencia en contra del sentir de la colectividad de Turón y de toda Asturias, que no era violenta. Es que el pueblo de Turón se quedó pasmado y no reaccionó, no, porque seguramente si nosotros, el pueblo consciente, hubiera sabido lo que hacían los hermanos ahí, pero como llevaban unos días detenidos, pues nadie creyó que iba a haber una traición así. Eso fue un asesinato por la espalda, ¿no? Y el pueblo no se movió, no se preocupó. Están los hermanos detenidos, están en el centro, los van a llevar al frente de Oviedo. Bueno, pues como era la primera revolución de la vida en Turón, no había habido otra. Las noticias de los sucesos de Turón alcanzaron a toda España. El hecho que los hermanos tuvieran casas y escuelas en la mayoría de las provincias contribuyó a esta gran resonancia. Una vez restablecido el orden, se procedió a la exhumación y reconocimiento de los cadáveres con la presencia del hermano Cesario, que era visitador provincial. Yo estaba en el muro, fuimos, dijeron, hoy sacan a los hermanos, bueno, a todos los cadáveres. Y entonces me acuerdo que llevaban los obreros, seguramente eran Duñeros de Turón, llevaban la máscara de gas de 1914, de la Primera Guerra Mundial Europea. Llevaban con un tubo así, como si fuera un solenoide, con una espiral, un tubo, y sacaban de la fosa, y olía tremendamente. Yo no sé si habrá sido, esto fue en octubre 9, que habrá sido en noviembre, porque olía muy mal. Y los niños del colegio, el cementerio todavía no tiene un muro así alrededor con unas albardillas, y ahí encima estábamos una fila enorme de niños viendo. No se me olvidará jamás eso, cuando exhumaron los cadáveres. Terrible, terrible. Bueno, terrible, y lo que nos puso un poco nerviosos fue lo que añadió después, que no solamente les fusilaron, sino que con mucha besania, es decir, con mucho odio, les aplastaron el cráneo a casi todos con una maza. Y resulta que eso de que la maza no tenía nada que ver con el asunto, al poco tiempo desapareció, porque la llevaron a Turón. Centenares de cartas en las cuales hermanos se ofrecían como voluntarios para cubrir los puestos de los asesinados, ayudaron a madurar la opción. Era posible que se iniciaran nuevamente las clases en Turón. El provincial me llamó y me dijo que si tenía algún inconveniente el ir a Turón a reemplazar a mi hermano. Dije yo que ninguna. Que incluso me daba así un poco de alegría si iba para conocer aquel ambiente, cómo estaba aquello. Y allí me mandó. A los pocos días me dio, y el día 15 de octubre salimos él, yo y otro para Asturias, yo para Turón. A finales de febrero de 1935, y una vez conseguidos los permisos correspondientes, se procedió al traslado de los hermanos al cementerio de Bujedo. Parecía necesario tenerlos cerca, a cada momento.
Cuando les trajeron a los hermanos, llegaron aquí demasiado tarde, y entonces los novicios ya estábamos acostados. Porque, por ejemplo, al pasar por Palencia, salió mucha gente a recibirlos, y al frente de ellos el obispo, y a la mañana siguiente ya todo corrió por cuenta de los novicios. Los novicios éramos los que continuamente nos entrecruzábamos entre sus féretros, con una impresión muy difícil. Nosotros no pensábamos si un día serían beatos o santos, no. Nosotros estábamos convencidos de que estábamos entre santos mártires, convencidísimos. Y a media mañana tuvimos el funeral, un funeral imponente. Vino muchísima gente, había un fervor extraordinario. La gente sollozaba, se llevaba el pañuelo a los ojos y no se decía una palabra. Todos callados. Pues entramos en la iglesia y estaba toda la iglesia llena. Los catafalcos de los mártires estaban enfrente del altar, que habían entrado por aquella puerta, y nosotros humildemente nos pusimos en el último banco por esa puerta que está detrás. Y yo no sé, recuerdo, llegamos al sermón, no recuerdo lo que dijeron, pero sí recuerdo la emoción que me produjo a mí lo que dijo el cura con respecto a los mártires de Turón. Después fuimos al cementerio, salimos por aquella puerta y yo, como no era de la comitiva, me esperé en el patio y ahí fui viendo desfilar a todos los ataúdes y todo el cortejo por al lado del río, por el camino que subía al cementerio, y yo quedaba como embelesado, como embobado y tal. Después después nos fuimos a comer y me despedí de mi padre hasta hoy. Durante años, en la silenciosa paz del cementerio de Bujedo, sus hermanos fueron recogiendo trocito a trocito, con cariño fraternal, la memoria de los mártires y recompusieron el canto de sus vidas. Y estando en esta segunda época de profesor en Huizano Menor, se hizo el traslado de los restos a la capilla. Ya desde entonces pues los teníamos ahí pues muy cerca. Yo ya estaba aquí, de profesor con los chicos, y esto fue lo que mantuvo el tenerlos aquí cerca, pues esta corriente de afecto y de simpatía por nuestros mártires. Se recorrieron los diversos trámites que la Iglesia exige para llegar a la conclusión de que fueron martirizados por odio a la fe, y su muerte es un acto eroico de fidelidad a Gesù. Il processo che fu fatto successivamente nella diocesi di Oviedo fu abbastanza rapido. Perché? Perché fin dal primo momento tutti ebbero chiaro il motivo per cui questi qui erano stati uccisi, e il motivo era l'odio contro la religione, l'odio contro la fede cattolica. Per cui il processo fu fatto alla fine degli anni 40, giunse a Roma e lì le cose sono state un pochettino più complesse, più lunghe, tanto che il processo fu concluso nel 87. El anuncio y la realización de la beatificación de la comunidad de hermanos y el Padre Inocencio de la Inmaculada, llamados los mártires de Asturias, fue realizada por el Papa Juan Pablo II el 29 de abril de 1990 en la Plaza de San Pedro. La signora Raffaella Bravo Chiron, che lavorava nella scuola che i nostri fratelli conducevano e conducono a León, in Nicaragua, era molto malata di cancro all'utero, e il fratello direttore della scuola, il fratello che sapeva molto bene di questa beatificazione,
e disse non solo alla signora e alla sua famiglia, ma anche a tutti i religiosi e ai fratelli della scuola: perché non facciamo qualche cosa per questa nostra malata? Chiediamo un miracolo. Tengo la edad de 27 años, comencé ya bien enferma, tuve unas operaciones bien grandísimas, largas, las operaciones de varias horas. En total fueron 5 operaciones, de las cuales no encontraban ya los médicos remedio en mí. Yo no sabía que tenía el mal conocido en todo el mundo, el cáncer. Cada día que los hermanos rezaban, hacían la novena, los hermanos de Asturias seguían intercediendo por mí. Más la fe ante todo que yo sentía de que ellos me iban a ayudar, me iban a aliviar. Yo sabía que ellos me iban a hacer un gran favor. ¿De qué? De que era curarme. Del servicio sanitario ya me sentía mal, yo iba bueno, y resulta que de las operaciones que tengo, que parten de aquí hasta acá, que fueron 5, donde ya no tenían nada ellos que hacer, que ya no había remedio, sentí un dolor fuerte que me salió un cuerpo extraño de ahí. En eso llegaron médicos, enfermeras, después me cuentan a mí, ¿verdad? Ayer sentí que me moría, hermano Alex, sentí que me moría, le digo yo. Y entonces viene y me dice, ¿y qué sentiste, Payita? Una cosa horrible, y ya le explico. Y fue ayer a las 9 de la mañana y me dice, Payita, imagínate que ayer beatificaron a los hermanos de Asturias. Entonces yo inmediatamente vi que sí habían intercedido por mí, porque me habían hecho el gran favor. Para mí non siento un favor, yo lo siento un milagro da me. Il miracolo ha avuto naturalmente lo studio come si deve fare, come prescritto dalle norme canoniche, lo studio in Nicaragua prima, poi è arrivato tutta la documentazione è arrivata a Roma, è stata studiata anche lì dagli esperti del Vaticano e naturalmente ha avuto alcune sue difficoltà, ma alla fine si è riusciti a dimostrare che si trattava veramente di una guarigione straordinaria, di una guarigione totale, che poi è stato riconosciuto come miracolo, che è servito per la canonizzazione che avverrà appunto il 21 novembre di questo anno 1999. Esta buena noticia encendió los corazones argentinos. Nos pusimos en marcha por la senda de San Héctor, rescatando esperanzas, preparando su fiesta. Un numeroso grupo se lanzó a peregrinar, recorriendo las tierras españolas, donde creció, vivió y entregó su vida San Héctor. Héctor, hemos venido recorriendo tus pasos, hemos pisado tus caminos. Hemos mirado los mismos cielos y horizontes de las tierras que viviste como tuyas en la nostalgia de tu Argentina. Con ternura fraterna hemos recorrido el corto álbum de tu vida, tu casa en Briviesca y la primera escuelita que aún está en la misma calle, en el mismo lugar, anidando pequeños como entonces. Tus plazas, las de tus juegos infantiles, y las callejuelas de tus andanzas, las iglesias de tus rezos, tu primera comunión y confirmación. Bujedo y su encanto de siglos, encanto del misterio, donde te abriste a los grandes sueños, del canto a la vida y a la presencia de Dios en los pliegues del tiempo, de la piedra, de las voces divinas, de la vida. Héctor, hermano nuestro,
nos hemos hermanado recorriendo tu escuela de Astorga, el negro camino del carbón y de las luchas del Valle de Turón. Hemos palpado las heridas aún no cicatrizadas y hemos sentido los dolores de las luchas. Hemos enmudecido al atardecer andando el mismo camino que con tus hermanos compañeros recorriste como preso a la cárcel del pueblo. Héctor, se nos estrujó el corazón en el camino del cementerio. Nos pareció que de los cerros aún llegaban los ecos de las descargas que derramaron la sangre del martirio. Era el anuncio de nuevos amaneceres, de nuevos días, de nuevas ilusiones. Héctor, en aquella noche, en aquella madrugada. Héctor, hermano nuestro, nos fue imposible contener el torrente de la alegría familiar cuando ingresamos a la Basílica de San Pedro. Este compromiso es el que animó al hermano Cirilo Beltrán y a sus 7 compañeros, hermanos de las escuelas cristianas del Colegio Nuestra Señora de Covadonga, que habiendo nacido en tierras españolas y uno de ellos en Argentina, coronaron sus vidas con el martirio en Turón, Asturias. En 1934, por eso hoy tengo la alegría de inscribirlos en el catálogo de los santos, proponiéndolos a la Iglesia Universal como modelos de vida cristiana e intercesores nuestros ante Dios. Lo dejamos desbordar en los festejos de las celebraciones, en los colores de nuestra tierra, en los repiques de campanas, en las noticias de las radios, los diarios y la televisión. Héctor, hermano nuestro, te trajimos de regreso a tu casa, a tu tierra. Volviste como el misionero, como el mensajero de Jesús que siempre soñabas. Los sueños misioneros de Héctor no murieron tronchados por los disparos de quienes lo mataron. Su deseo de ser hermano e ir a Argentina, su patria, sigue vivo y en pleno cumplimiento. El regreso de nosotros, entre nosotros de Héctor, significa, como hermanos, el desafío de seguir poniendo los medios para que 18.000 chicos que están en nuestros colegios en Argentina y Paraguay se sigan educando, con una educación cristiana y una educación de calidad. Siento una gran alegría,
siento un gran entusiasmo, me pone bien y realmente estoy contento, estoy feliz de que haya vuelto Héctor Valdivieso a estar con nosotros y a moverme el corazón. Yo me alegro enormemente por el país hermano de Argentina y me alegro de que este sea su primer santo, porque realmente es un hombre de categoría. Poco a poco la noticia del primer santo argentino fue haciéndose conocer. La figura y la personalidad del hermano Héctor fueron ganando el cariño y el corazón de los fieles. Cuando yo lo vi a Héctor me encantó porque sabía que lo mataron por defender la palabra de Dios. Era un chico que tenía casi nuestra edad y ayudaba a la gente que lo necesitaba y eso me motiva a mí a cada día vivir mejor como cristiano ayudando a los que lo necesitan. Cuando yo le conté a mi familia que Héctor venía al colegio, se alegraron mucho. Al haber muerto tan joven y por un ideal, me da un ejemplo a seguir. A mí me gustaría también tener la fuerza de voluntad que tuvo él. Y para nosotros Héctor empezó a ser como un amigo, ¿no? Como alguien que está metido en la vida nuestra, con las maestras, un intercesor, alguien que vivió la docencia como nosotros, un lasallano, alguien que amó a La Salle como lo amamos nosotros, ¿no? Estampas con su imagen, libritos con una novena, cuadros y sus apariciones en los medios de comunicación han ido popularizando su figura juvenil como modelo de fidelidad al Evangelio. Héctor es la imagen joven de un santo que se jugó la vida y lo hizo hasta la muerte. Yo espero que estos hermanos jóvenes puedan ser modelos, pueden dar inspiración a nuestros hermanos jóvenes por todas partes del mundo y también ser un motivo para jóvenes que están pensando en la posibilidad de tener una vocación a nuestra vida. Cualquier joven que de alguna manera piense en ser algo en la vida y de trabajar fundamentalmente por los demás, de seguir una vocación de educador, de misionero, de catequista, de religioso, de sacerdote, etc., es la figura que de alguna manera se le puede presentar como modelo. La figura de Héctor me motiva a seguir adelante y sobre todas las cosas me dice es posible. Es posible entregar la vida en el sueño de la educación, es posible entregar la vida junto con otros en una comunidad para que otros tengan vida. Con la fuerza de Jesús, con el apoyo de hermanos lasallanos de hoy, en la fe de muchos, San Héctor vuelve como hermano de todos, como protección y bendición de Dios. Héctor, una nueva estrella en el cielo argentino. Entre los ecos del mundo resuena una voz, cuenta de un amor sincero que venció al desprecio y entre tanta crueldad pudo hacer triunfar la fuerza de la pasión.